Circuito en paralelo. En toda instalación eléctrica es posible conectar y desconectar cargas a voluntad a través de interruptores e independientemente unas de otras. Este hecho es una característica de la conexión en paralelo. Todas las cargas están en paralelo y juntas conectadas a una fuente de tensión. En este circuito podemos estar conectados a una fuente de tensión continua o a una fuente de tensión alterna, como pasa en cualquier instalación. Vemos aquí que tanto la lámpara 1 como la 2 o los tomas corrientes pueden tener cargas que pueden ser desconectadas a voluntad sin que eso interfiera en las otras líneas. Bueno, analicemos el siguiente circuito en paralelo. Tenemos una resistencia de 4 ohm y una resistencia de 24 ohm conectados a una fuente de tensión de 12 volt. En el momento en que se cierre el interruptor, va a circular una corriente por la resistencia R1, que llamaremos I1, y por la resistencia R2, que llamaremos I2. Aplicando la ley de Ohm, que ya vimos en otro capítulo, podemos determinar el valor de esas corrientes de la siguiente manera. Sabemos que la intensidad, entonces, es igual a la tensión dividida la resistencia, en este caso la resistencia 1 para la intensidad 1. La tensión es 12 volt y la resistencia 4 ohm. Por lo tanto, la corriente I1 da 3 amperes. Realizamos el cálculo de la corriente 2. I2 es la tensión sobre la resistencia 2. Ponemos los valores, 12 volt dividido 24 ohm. Corriente 2 de 0,5. Bien, quiere decir que las dos corrientes que están circulando por las resistencias las está proporcionando la fuente. Por lo tanto, la fuente tiene que proporcionar la suma de esas dos corrientes. Si calculamos el valor de esa corriente como suma, diríamos que la corriente ahora total del circuito sería igual a la suma de la corriente I1 más la I2. Valores 3 amperes más 0,5 amperes. Por lo tanto, la corriente total es de 3,0. Del resultado, entonces, podemos decir que la corriente en un circuito en paralelo, la corriente total, es igual a la suma de las corrientes parciales. Y eso determina la primera ley de Kirchhoff. Habíamos visto la segunda en circuito serie. Y esta es la primera ley de Kirchhoff. En un circuito en paralelo, la corriente total es igual a la suma de las corrientes parciales. En este caso 2, si hubiera 3 resistencias 3 y así sucesivamente. Vamos a analizar este circuito ahora con el agregado de una resistencia más, que es la resistencia R3 de 1 ohm. Las resistencias que ya estaban conectadas no van a variar, obviamente cada una tiene su corriente que ya fue calculada.
Debemos determinar por ley de Ohm la corriente I3. Volvemos a hacer la misma operación. Dividimos la tensión por la resistencia R3. 12 volt dividido 1 ohm. Nos da como resultado una corriente 3 de 12 amperes. Saquemos alguna conclusión. Evidentemente, al conectar una resistencia más, esa resistencia suma su consumo a lo que proporciona la fuente. Por ende, por Kirchhoff podemos determinar ahora la nueva corriente que entrega la fuente, suma de las tres corrientes parciales. La corriente total sería la I1 más la I2 más la I3. Reemplazando valores, teníamos 3 amperes más 0,5 amperes más 12 amperes. La corriente total es entonces igual a 15,5 amperes. Aumentó la corriente que proporciona la fuente con el hecho de conectar una tercera resistencia en paralelo. Es decir, tantas resistencias que uno conecte en paralelo, todas van a sumar su consumo a la fuente, que es la que tiene que entregar la corriente total. También observamos que la mayor corriente se presenta, en este caso, en la resistencia menor. La I3, que es de 1 ohm, más chica que todas las que están conectadas, consume más corriente, 12 amperes en este caso. Veamos qué pasa con la resistencia total de un circuito en paralelo. Vamos a hacer un análisis basados en el primer circuito de ejemplo con la resistencia de 4 ohm y la de 24 ohm conectadas en paralelo a una fuente de 12 volt. El primer análisis lo podemos determinar a través de la ley de Ohm. Recordemos el triángulo de la ley de Ohm, donde si yo quiero determinar la resistencia, tapo la R y me da como resultado el cociente entre la tensión y la intensidad. Por lo tanto, tomamos los valores de ese circuito. Teníamos una tensión de 12 volt y una intensidad de 3,5 amperes. La resistencia total del circuito es la tensión dividido la intensidad total. 12 volt dividido 0,5 amperes. Eso da como resultado un valor de 3,43 ohm aproximadamente. Como dije al principio, entonces, el valor de resistencia total, calculados a partir de la tensión aplicada y la intensidad total por ley de Ohm, nos indica que es un valor que no es la suma, como hacíamos en circuito serie, de las resistencias conectadas. En realidad es un valor menor que la menor resistencia conectada en el circuito, que para nuestro caso es 4 ohm. ¿Cuál es la expresión de cálculo para determinar la resistencia total de un circuito en paralelo? Se trata de
la siguiente expresión. La resistencia total de un circuito en paralelo es igual a la inversa de la suma de las inversas de las distintas resistencias conectadas. La inversa de una resistencia se le denomina conductancia. La conductancia se define con la letra G y su unidad es el Siemens con la S. La expresión sería conductancia igual a la inversa de la resistencia. Vamos a determinar ahora las conductancias para nuestro circuito ejemplo. Teníamos la resistencia R1 de 4 ohm, por lo tanto, la conductancia G1 es la inversa de la resistencia R1 igual 1 sobre 4 ohm igual 0,25 Siemens. Para la R2 teníamos 24 ohm, o sea, la conductancia 2 es la inversa de la resistencia 2 sobre 24 ohm igual a 0,0416 Siemens. Si queremos realizar el cálculo para determinar la resistencia total, primero calcularíamos la conductancia total y ahí sí se aplica la suma. La conductancia total sería la conductancia 1 más la conductancia 2. 0,25 Siemens resultado 0,2916. Luego, si quiero determinar la resistencia total, hago la inversa de la conductancia, 1 sobre 0, igual 3,43 ohm. Si vemos el valor determinado, es el mismo que calculamos a través de la ley de Ohm con el cociente entre la tensión 12 volt y la corriente total 3,5 amperes.